Bueno, bienvenidos. O sea, estamos acá con Marcela Pagano, periodista argentina, especialista en economía. ¿Es así, no, Marcela? Así es. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con un par de preguntas para ver cómo ves Argentina hoy en día. ¿Cómo ves a las pymes en Argentina, Marcela? ¿Qué Bueno, pensás qué pasa que no despegan? ¿Qué pasa que las pymes están cada vez más quedadas, obviamente, además de la pandemia? vos sabés que para nosotros en la Argentina, como está hecha la matriz productiva y la economía, las pymes tienen un peso muy importante. Son, te diría, los principales dadores de empleo de nuestro país en un momento en donde justamente lo que tenés es un crecimiento del desempleo muy importante y de la informalidad. Pongo esto porque, digo, quien nos está escuchando y tal vez no conozca tanto la economía argentina, lo que pase para las pymes es lo que puede llegar a verse después vislumbrado en toda la economía del país. Dicho esto, lo que está pasando con las pymes es que están atravesando una situación muy crítica, en donde no, ya venían de años en donde tenían problemas para poder crecer, y ya 2019 ha sido un año muy complicado para las pymes. La mayoría había registrado problemas en sus balances, muchas empresas tuvieron que acudir al crédito para poder cubrir algunos de sus gastos. Pero 2019 se cerró y había mucha expectativa sobre 2020, cambio de gobierno, cambio de gestión económica. El problema es que vino la pandemia, y con la pandemia hubo una caída generalizada en la demanda, un freno en la actividad económica, y las pymes se encontraron en una situación igual que las grandes empresas, pero con una gran diferencia, que es la espalda financiera. ¿Por qué? Tuvieron que afrontar alquileres que en muchos casos, por ejemplo, con locales comerciales vacíos, con industrias que estaban paradas, los locales alquilados había que, o las industrias, los galpones había que pagarlos de todas maneras, es decir, la cuenta de alquiler que no paró. Después se encontraron con un gobierno que había decretado que no se podía eh, despedir gente, o sea, nosotros lo llamamos el decreto antidespidos, ¿no? Para proteger justamente al asalariado. Entonces también tenían que solventar el gasto de una masa salarial, es decir, el gasto o la inversión en un empleado que en realidad no estaba yendo a trabajar. Nosotros tuvimos una de las cuarentenas más grandes del mundo, más largas. Eso hizo que la matriz productiva se paralizara prácticamente durante 4 o 5 meses en casi todos los rubros, y costó muchísimo porque las grandes empresas tal vez tenían resto para afrontar esos gastos constantes sin tener ingresos alguno. Las pymes no tenían esa espalda. Entonces tuvieron que afrontar esos gastos comunes en cualquier compañía sin tener ingreso alguno y sin tener un backup, un respaldo de caja que pudiera abastecer esas necesidades. Entonces se endeudaron, tuvieron que acudir y pedir al Estado determinadas líneas de ayuda, y aún así no alcanzó. Entonces lo que vimos fue cierre de empresas. Hoy se conoció que se sigue achicando la cantidad de empresas. Tenemos 15.000 empresas menos en Argentina antes de la pandemia versus el hoy. Hubo recuperación, pero no alcanzó, muchas de ellas cerraron sus puertas. Las micropymes de menos de 10 empresas fueron las más afectadas, y con eso también se afectó, por supuesto, el empleo. Esa es la situación que tenemos hoy en las pymes. Vos me decís un rubro, la verdad es que no hay un rubro. Uno habla con distintos empresarios, y ya sea del rubro de alimentos, el rubro comercial, el rubro industrial más importante como puede ser el sector automotriz, todos están golpeados y todos están especulando con lo que puede llegar a venir en un año donde no hay certidumbre sobre cuál va a ser el plan económico. Perfecto. Y, a ver, ¿por qué crees que los argentinos desconfiamos del peso si, a ver, si estamos, o sea, como moneda, obviamente, y cómo se hace para bajar, o sea, cómo vos creés, por tu experiencia, por tantas, o sea, entrevistas que has hecho, cómo crees que se podría bajar la inflación? Porque, a ver, si vemos a países cercanos a la Argentina, o sea, como Brasil, como Perú, como Bolivia, Uruguay, la han bajado. ¿Cuál es el problema que tenemos los argentinos? ¿Qué será? ¿Un negocio la inflación? Sin dudas, a ver, digo, para no entrar en tanto en tecnicismos, lo que hay que saber es que la emisión de dinero, la impresión de billetes para solventar el gasto público, lo que único que hace es inundar de pesos un mercado que en realidad es reticente al peso. ¿Por qué no confiamos en el peso?
básicamente porque hay una historia de desconfianza, hay una historia de aquel que apostó al peso y perdió contra la inflación que quedó marcada de generación en generación. Y que además no hace falta irse a los 80, antes del 1 a 1, para saber que hoy mismo en Argentina el que hoy tiene pesos en la mano sabe que el mes que viene esos pesos le van a alcanzar para menos cosas, para comprar menos cosas. El poder adquisitivo del salario en pesos se degrada mensualmente con índices de inflación altos como los que tuvimos ahora, diciembre y enero, del 4%. Entonces, ¿qué hace el argentino que tiene un poquito de margen de ahorro? Piensa dos cosas: o ahorro en una moneda, cambio esos pesos por una moneda que sepa que el mes que viene me va a valer lo mismo o más, que es el dólar, o si puede, invierte. ¿Invierte en qué? El que tiene espalda en inmuebles. La verdad que cada vez hay menos de eso, porque nuestro sector inmobiliario en Argentina está altamente dolarizado, entonces no hay demasiado movimiento inmobiliario. Y si no, en bienes de consumo. Movimiento en compra de autos, movimiento en compra de electrodomésticos, hay mucho movimiento en, por ejemplo, refaccionar el hogar, mucha gente que durante esta cuarentena eterna quiso mejorar las condiciones de su hábitat, invierten en esto, en pintura, en hacer una pileta, en mejorar el jardín. Ahora, llega un momento en que cuando ya hiciste todo esto, ya no te queda más que hacer. Entonces, independientemente de que vos tengas momentos en donde uses esos pesos para el consumo, si tenés margen de ahorro, la realidad es que la tentación de irse al dólar es altísima. El negocio en realidad es para un gobierno que necesita cubrir un gasto constante en pesos cuando no tiene ingresos para afrontar ese crecimiento del gasto. Los ingresos del fisco recién en los últimos meses, los ingresos fiscales de recaudación impositiva, medianamente emparentaron la inflación, pero no es un crecimiento real y no es un crecimiento sustentable. Entonces se sigue gastando, los ingresos son menores y cada vez hay más necesidad. Entonces lo que hace el gobierno es emitir. La emisión monetaria es un problema que se quiso solucionar a fin del año pasado, incluso en diálogo con el Fondo Monetario, que era uno de los objetivos, achicar el gasto público y achicar la emisión. Se había logrado contener un poco la emisión monetaria, pero después las necesidades de la economía y las necesidades de la política hicieron que otra vez volviera a emitirse. Perfecto. Y, a ver, Marcela, ¿vos pensás que veníamos de un gobierno, del anterior gobierno del expresidente Mauricio Macri, que parecía más, que tenía más apertura en tema de lo que es comercio internacional y no tanto vivir con lo nuestro? Y ahora venimos con un gobierno que es más, como si se puede llegar, más proteccionista, un poco más cerrado, y es más de vivir con lo nuestro. ¿Vos qué crees? O sea, a tu opinión, tu entender, ¿se puede llegar a vivir con lo nuestro en los tiempos en los que estamos viviendo? No, no, porque el vivir con lo nuestro tiene una manta muy corta. Para que te des una idea, en Argentina vos tenés una producción, por ejemplo, de arvejas, pero no tenés, ese productor no puede hacer todo su sistema para que las arvejas lleguen a la góndola con toda industria argentina, porque, por ejemplo, el packaging, que es el enlatado, tiene un componente importado. Lo mismo que la leche, o sea, el packaging de la leche, que es el Tetra Pak, como se conoce acá, tiene un componente importado. Entonces, cuando empezás a mirar industria por industria, todo está dolarizado porque además falta inversión en infraestructura, en industria argentina. Hay muchas cosas que no se hacen en Argentina y sí o sí, años tras años se han importado. Entonces, vos no tenés inversión para poder fabricar lo que no se fabrica en Argentina. Y por otro lado, necesitas importar porque de alguna manera el packaging es necesario para llegar a la góndola. Te digo este ejemplo, pero hay un montón de industrias que están trazadas por el dólar. Entonces eso hace te pone en un camino sin salida. Dependes del dólar, porque incluso lo que es hasta producción primaria tiene algún componente de dólar. Obvio. Y también dependes de que el empresario tenga condiciones para poder invertir y ampliarse. Si no hay empresas que fabriquen determinados insumos, debería haberlas en Argentina, pero no se ha desarrollado un plan productivo para que haya nuevos negocios y desarrollo de nuevas empresas. Entonces, vivir con lo nuestro es vivir con lo que hay, pero siempre necesitas importar, porque no te alcanza. No alcanza. No está tan desarrollada la industria en todas sus cadenas como para decir, no necesitamos importar nada. Entonces, eso nos deja siempre en esa situación. Y por otro lado, el vivir con lo nuestro, ¿qué es? Hoy tenemos la noticia acá en Argentina de que la Secretaría de Comercio está fiscalizando precios
y hace un control de los precios en góndola y hace un control del stock que las empresas están proveyendo a la góndola. Y si no hay stock, va y se fija por qué las empresas no están fabricando como tienen que fabricar. El punto es que, ¿dónde está la decisión independiente del empresario de decir, produzco a este nivel y abastezco de esta determinada manera y pongo tal precio? Choca el interés privado con el control público. Y en esa pulseada lo único que vemos es que se paralizan aún más las inversiones. Tal cual. Y por la última, o sea, para ir ya cerrando, ¿qué pensás sobre las retenciones que el gobierno está poniendo al campo, un sector productivo? ¿No crees que Argentina se está pegando un tiro en el pie? O sea, en el sentido de que, por un lado, quieren que exportes, por otro lado, te ponen trabas a las importaciones, como vos bien decías. Hay productos como los autos, que se fabrican en Argentina y se exportan a Brasil o a diferentes países, hasta México hemos exportado, pero bueno, nuestro socio comercial es más que nada Brasil, tienen componentes prácticamente, no te digo un 40% son importados los componentes de los autos, aproximadamente. Sí. ¿Qué pensás de eso y cómo ves un futuro, no sé, una perspectiva cercana, 2021, 2022, lo que vos podés llegar a analizar del día a día? Mira, lo de las retenciones yo creo que no lo van a poder hacer porque este gobierno necesita caja en dólares y si bien nuestro principal commodity, que es la soja, empezó a rozar valores nuevamente récord, $500 la tonelada, cuando estábamos proyectando quizás 300, o sea, realmente están precios muy importantes. De todas maneras, si se pone más carga fiscal, quien tenga espalda, el gran productor, y pueda aguantar y soportar y esperar, va a vender cuando considere que es el mejor momento. Entonces, por un lado, el gobierno necesita los dólares, el productor también necesita vender. Ahora bien, más allá de los commodities, más allá de la soja y el trigo, cuando vos vas al producto que se ve en góndola, por ejemplo, ayer analizábamos el precio de la yerba, acá la yerba en algunas marcas vale prácticamente lo mismo que un champagne de góndola, no de alto costo, ¿no? Pero de un champagne de góndola. Entonces, un paquete de 1 kilo de yerba cuesta lo mismo casi que un champagne. No puede suceder eso. Sabemos que la yerba mate es una bebida muy típica del argentino uruguayo, también el paraguayo, sí, que la toman, tanto se puede tomar caliente o fría. Más que nada lo aclaro porque tenemos público claro, bueno, americano y no, o sea... Es parte de la canasta básica del argentino, para que te des una idea. O la naranja, que es un cítrico de estación, pero que digamos es algo que está nomenclado dentro de la canasta básica en Argentina, de la canasta que tiene que tener cualquier persona que no caiga dentro de la línea de la pobreza, o la canasta alimentaria, que también es la que marca la indigencia. En ambos casos, el nivel de impuestos está en el orden, la carga tributaria en el orden del 39%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pesos que aporta el consumidor comprando 1 kilo de naranja o la yerba o el paquete de yerba, de cada 100 pesos que gasta en eso, 39 pesos se los lleva al Estado en impuestos. Y en el caso de la yerba, ese porcentaje que se lleva el productor, que es el que arriesga, el que pone el riesgo, el capital del trabajo, el que tiene que estar sorteando los efectos del clima, porque es un productor primario, y que a veces no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal, es el 22%. ¿Me entendés? Entonces, no puedes estar 17 puntos arriba de lo que se lleva el productor, el Estado llevarse eso en impuestos. Acá lo que tenemos en Argentina es un problema tributario con una alta carga fiscal, que no se termina de solucionar, que el problema que tenemos es que hay creciente gasto público en la medida que no se corrija lo que gasta el Estado en subsidios, por ejemplo, cuando no aumentan las tarifas de la energía eléctrica, en subsidios cuando, por ejemplo, también se subsidia el abastecimiento de gas, en planes sociales que son eternos y crecen, en empleo público. Si no se soluciona eso y no se pone en orden en relación a lo que ingresa, siempre se va a gastar más de lo que entra. Y si se gasta más de lo que entra, vos tenés que cuidar mucho lo que entra. Y lo que entra es fundamentalmente el aporte impositivo, porque hoy no se puede tomar endeudamiento. Tu única caja son los impuestos. Entonces, tener tanta carga tributaria va en contra de cualquier inversión. Y distorsiona también de por sí los precios. Entonces vos me hablas de subir las retenciones. La verdad que ya estamos en niveles altos.
Al contrario, debería revisarse hoy en día los impuestos que pesan sobre los productos primarios, sobre los alimentos de primera necesidad, porque la verdad es que hacerse de una canasta alimentaria en Argentina es cada vez más caro. Hoy teníamos la noticia de que para no ser pobre en Argentina necesitas 57.000 pesos prácticamente, una familia tipo de 2 niños en edad escolar y 2 adultos. Y cuando vos mirás la matriz de cómo son los salarios del sector privado, el empleado en Argentina en promedio gana 26.000 pesos. O sea que un adulto que gana eso, promedio, sostén de familia, es pobre, está condenado a ser pobre, incluso cuando tiene un trabajo en relación de dependencia y en el sector privado. Tal cual, tal cual. Eso lo dice todo. Y, sí. Y la última, y ya con esto te liberamos, ¿cómo ves a la Argentina dentro del Mercosur? O sea, ¿vos pensás que Argentina, no sé, en algún momento puede haber más roces con Brasil, como ya los hubo? ¿O pensás que se puede llegar, no sé, a firmar una alianza nueva? ¿Cómo, no sé si te saca un poco de No, no. de lo que Mira, ¿sabes avanza? lo que pasa con el Mercosur? Es para qué. No, Claro, digamos, los periodistas nos quedamos tal vez muy sorprendidos de que no se haya utilizado, por ejemplo, el Mercosur para reuniones bilaterales en donde se concentre una política acordada para enfrentar el COVID. Y hablo en materia de salud. Digo, por el eso te COVID es un preguntaba, virus. a eso iba. Es un virus que no detecta fronteras, entonces si tenés un país que está llevando adelante determinada política de salud, o ya sea la aplicación de vacunación y demás, es muy importante que el resto haga lo mismo, porque, digamos, empieza a pasar por fronteras y no detecta fronteras el virus, entonces, pero ni siquiera en eso hubo un acuerdo. Entonces, cuando vos ves que Argentina toma una posición muy distante a la de Chile o la de Brasil en relación a la política de salud, de ahí en adelante es muy difícil hacer acuerdos. De todas maneras, nosotros somos muy dependientes de lo que suceda con la economía de Brasil, por ejemplo. Bueno, Brasil en un momento Entonces, no, no somos ajenos. Brasil en un momento es como que se quería como hablando, se quería como cortar solo y hacer negociaciones con China o sea, con China o con otros países por cuenta de ellos. O sea, que bueno, después obviamente que bajaron el tono y demás, pero bueno, era justamente un poquito a lo que iba con la pregunta. Así que, Yo no veo para nada aceitadas las relaciones bilaterales. Creo que en lo que era clave, que era ver si se podía lograr un acuerdo pro salud en este contexto de pandemia, no lo hubo, y la realidad es que lo que siguen son convenios o acuerdos comerciales que ya estaban dados y que lo único que hacen son renegociarse. Pero esa fuerza, ese vigor del Mercosur como una alianza política y económica, es muy difícil que se lleve adelante desde lo comercial económico si no hay un acuerdo político. Y hoy tenemos gobiernos con un sesgo ideológico muy diferente. Esa es la realidad. muchísimas gracias, Marcela. Te A agradezco por ustedes, tu gracias, tiempo. gracias por esta invitación y un saludo a toda la audiencia.